Nos enlazamos hasta Puerto Vallarta y agradezco mucho que nos tome la llamada Susana Carreño, periodista de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Susana, un gusto saludarte y un gusto escucharte. Bienvenida a 21 Noticias. Gracias, Jonathan. Pues estamos aquí en Puerto Vallarta para comentarte, Jonathan, que efectivamente esta actividad ciclónica que hay en el Pacífico se encuentran fenómenos como Kiko, Mario y Lorena que tú mencionas. Además de que tenemos también por el lado del Atlántico a Imelda, Humberto y también a Jerry, otros meteoros que también podrían convertirse en algunos meteoros un poquito más fuertes. Fíjate que Lorena está pasando de ser pues una tormenta a un huracán. Vamos a escuchar lo que se acaba de decir hace unos minutos en la reunión del Comité de Protección Civil del Comité Científico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Tenemos un pronóstico para tenerlo aquí enfrente de la bahía como huracán. Sin embargo, la trayectoria va a ser paralela a la costa. De momento no se está previendo que entre a tierra por esta zona. Ahorita ya hay que hacer labores no tan preventivas, sino ya más bien labores más fuertes en relación a protección civil. Tiene que ser el municipio de Cihuatlán, porque va a tener un acercamiento, prácticamente lo van a tener enfrente en algún momento dado, y después gradualmente se va a ir separando de la costa de Jalisco. Sin embargo, esta es una referencia porque es un pronóstico hasta el momento, y en los próximos pronósticos puede que esto cambie. Por lo tanto, ya lo comentó el presidente, estamos en sesión permanente de monitoreo de este sistema meteorológico. Así es, están en observación permanente este Comité Científico de Protección Civil en la zona. Estaremos muy al pendiente y ya te estaremos informando. Muy buenas tardes. Correcto, Susana. Entonces, pues ahí estamos al pendiente. Entonces, ya no es tormenta tropical, ya es huracán, supongo, categoría 1. Así es. Correcto. Efectivamente, Jonathan, pues ya de tormenta a huracán categoría 1, y estamos al pendiente porque, bueno, esto puede variar para darle más fuerza o disminuirle. Así claro. Que por eso está pendiente. Hay algunas actividades, te comento, que se han suspendido, como por ejemplo los macrosimulacros que se tenían proyectados precisamente para el día de mañana con motivo del Día Nacional de la Protección Civil en nuestro país. Correcto, Susana, te agradezco muchísimo el reporte y estamos en comunicación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Susana Carreño, periodista de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.